Olvidable porque muchos, la mayoría no lo conoce, pero es Javier Solís, una leyenda realmente. Bueno, ahora le aprecio mucho al presidente del Senado, el coordinador además de la bancada del PRD, Miguel Barbosa, que haya aceptado venir a este estudio. Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es un honor estar contigo, con tu equipo, de verdad me siento muy bien. Yo también, qué bueno que hayas aceptado venir. A ver, vamos a ir por partes. Veo que es más el pasivo que el activo del Senado si nos vamos a aquel decálogo que planteó el presidente Peña Nieto en noviembre. Bueno, primero decirte que los temas fueron tratados con responsabilidad por el Senado y creo que por la Cámara de los Diputados también. Las propuestas que hace el titular del Ejecutivo deben ser atendidas, pero deben ser analizadas y también se puede decir no. Ah, no, por supuesto. Y también se puede modificar. Y yo, si tú te refieres específicamente al tema de las iniciativas sobre seguridad pública y Estado de Derecho, no hubo voluntad del gobierno para evolucionar en la propuesta. Nosotros mantuvimos diálogo y comunicación con el gobierno para expresar nuestra decisión de sacarlas no como llegaron, sino evolucionarlas. Bueno, nadie puede pensar, ni aspirar, ni soñar siquiera a que una iniciativa, ni en los tiempos del Priato, saliera, se aprobara como la mandaba. Ya no, hoy ya no. Sí. O sea, puede ser que haya intentos, y sí te quiero decir con mucha claridad que no hubo voluntad del gobierno para sacar eso. O sea, en todo momento hablaron de que había disposición de que se podían crear un sistema no diferente, pero un sistema que tuviera modificaciones, cuidados al tema del federalismo, al tema de la desaparición de los poderes municipales, al tema de las competencias, pero nunca evolucionó en un documento. O sea, además es una reforma constitucional. Sí. De ella derivarán leyes secundarias e instrumentos como para la nueva estrategia en el combate al crimen organizado. Pero hoy los instrumentos que se tiene son suficientes para ese combate. Que no se diga que el Poder Legislativo dejó de darle instrumentos al Ejecutivo para combatir al crimen organizado. Yo creo que vamos a sacarlo bien una vez que venga el siguiente año legislativo, pero te lo marco con mucha claridad. No hubo interés del propio de gobierno para que esto saliera. O sea, el emplazamiento, el reproche que tú haces es la falta de interés y el emplazamiento es a que se pongan las pilas. El emplazamiento es que a la nueva realidad democrática de México, de que una propuesta del titular del Ejecutivo es revisada, es analizada, es ratificada como tal, ¿sí? O es modificada, ¿sí? Y debe de aceptarse como parte de un debate político. ¿El Ejecutivo es parte del debate legislativo? Sí, sí lo es, porque tiene derecho a iniciativa, forma parte del proceso legislativo, y nunca yo como presidente del Senado, como coordinador de los senadores del PRD lo he negado. Yo tengo tratos, acuerdos, diálogo, debate con el gobierno, con el poder ejecutivo para sacar las cuestiones legislativas. Así es, así siempre ha sido, ¿sí? Así siempre ha sido. Nos reunimos en el Senado o en otros lugares y mantenemos mesas amplias, permanentes. Y aquí en este caso, así te lo digo con claridad, no hubo una posición del gobierno para avanzar. Yo lo surgía a un documento ya que pudiera acercarnos a un acuerdo. Nunca hubo disposición del Ejecutivo a llegar a eso. Dime, los tiempos obviamente son muy diferentes a aquellos del Pacto por México, ¿no? Yo creo que lo del Pacto por México ya no existe en este momento, bueno, sí, pero instaló una nueva etapa en la forma de hacer política en México. El Pacto por México tuvo esa virtud de reconocer que la sociedad reclamaba a las fuerzas políticas sentarse a dar resultados. Para ponerse de acuerdo. Para ponerse de acuerdo. Y hoy permanentemente tenemos un diálogo que yo estoy seguro que existía en otras legislaturas, pero hoy lo reconocemos. Hoy lo reconocemos y forma parte de un escenario diferente. Claro, existió en el pasado y se hacían lo que llamaban lo oscurito. Sí. Hoy yo veo que todo, más bien, tenemos una sociedad diferente, tenemos medios de información diferentes, muy activos, que impide
que hoy la política pueda hacerse en lo oscurito. Y las cosas legislativas siempre de ellas se ha calificado que es lo oscurito, y que los legisladores solo sirven para levantar el dedo. No es así hoy, ¿eh? Hoy el Congreso existe en la medida que puede influir en que las iniciativas del gran legislador, que por cierto lo sigue siendo el Ejecutivo, ¿me explico? No ha dejado de serlo. Las políticas públicas que se discuten hoy se modifican y va a evolucionar más. Tú nomás el caso de Brasil, ¿no? Parecía un gobierno tan fuerte, tan sólido, de una elección tan reciente, y hoy en el estado de crisis que está, porque tiene una democracia fuerte, ¿eh? Bueno, el caso de Chile con la señora Bachelet, llegó hace 11 meses con el 55%, ayer estaba con el 26%. Y está modificando su gabinete, Hacienda y el Interior, para poder enfrentarla a la opinión pública, que está generada por la sociedad tan activa que existe en todas las democracias del mundo. Acabas de decir algo, lo mencionó esta mañana Aguilar Camín, Héctor Aguilar Camín, en su columna en Milenio. ¿Tú estarías por un cambio en el gabinete? Para empezar, los gabinetes no son club de amigos. Punto. ¿Sí? Son esquemas de gobierno que deben de funcionar. Además, una cosa, Miguel. Y si no funcionan, no son club de amigos. Se olvida luego que son secretarios del despacho, secretarios, no secretarios de Estado como algunos se firman, y mucho menos ministros. Ya no, ese concepto ya no existe. No por eso, pero hay quienes se consideran. Sí. Son secretarios de un despacho. Sí. Es diferente. Yo sí te digo también que, bueno, yo que me arrogo como un provinciano en esta vida política, observo cómo la gente que está alrededor del poder sufre, goza, se tensiona por esa percepción de la cercanía al poder, ¿sí? Y sí veo que hay quienes se consideran todavía funcionarios, pero ya muchos se consideran servidores públicos. Y eso es una buena forma de ver cómo se siente la política, cómo se siente por los que están en la política. Sí. Dime, Miguel Barbosa, presidente del Senado, ¿por qué no salió el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Porque el gobierno no quiso que saliera. A ver, ¿cómo? Mira, la Suprema Corte de Justicia envió una terna. Sí. Se envía a la mesa directiva del Senado, la mesa directiva turna a la Comisión de Justicia, la Comisión de Justicia emite un dictamen de idoneidad, lo regresa a la Junta de Coordinación Política, y la Junta de Coordinación Política lo envía a la mesa directiva para que se lleve a cabo la elección en el Pleno. Es una elección en urna, y quien sea electo deberá alcanzar 2/3 de las gentes que votan en el Senado, 2/3 de los presentes. Y si en la elección no se alcanzan esos 2/3, es como si se rechazara la terna, se regresara a la Suprema Corte para enviar nueva terna. Tenía varias cosas. Uno, que en la Corte solamente había habido 5 interesados y habían enviado una terna, 3. Ya no podían regresar otra terna, salvo abrir otro procedimiento. Pero la otra, lo digo con franqueza, el PAN se inclinó por uno de los integrantes de la terna de apellido Aguirre, el PRD se inclinó también por la misma persona de apellido Aguirre, pero el PRI dijo que no se había puesto de acuerdo entre ellos. Pero eso no es justificación. Entonces, cuando se vino toda esta crisis, yo lo que hice como presidente del Senado es someter a una votación de mesa directiva, cosa que nunca ocurrió en el año que yo he estado, siempre fue por unanimidad todo, pero ahí sí tuvimos que votar para determinar si se quedaba en el orden del día o se sacaba. Y entonces 4 votos del PRI hicieron que la mesa directiva acordara sacarlo del orden del día, y nos fuimos al Pleno y el Pleno votó, ya sin la presencia del PAN. Pero básicamente te quiero decir que no le interesó a la bancada del PRI, se opuso
ejerció su mayoría para que no se llevara a cabo la elección del magistrado. Hoy tenemos una sala superior que debe estar integrada por 7 integrantes, solo lo estará por 6. Lo que deja abierto el empate. El presidente tiene un voto de calidad sobrevaluado, ¿sí? Y en este caso pues es un déficit y una falta, y no tengas duda que podría venir la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el TRIFE, para que llevemos a cabo un extraordinario para elegir a ese magistrado. Todavía sí. Hay un juicio de protección de derechos que está en curso y puede tener esa orientación. Ahora, ¿cómo estás viendo las elecciones, las campañas? Pues malas campañas. ¿Y qué tal los spots? Terribles. La spotización es un demérito de la democracia, no es su consolidación. Pero eso aprobaron y así se lo armaron los partidos políticos. En el 2007 fue la reforma política que llevó a eso. Que era para terminar con la spotización, vamos a darnos millones, y lo que en realidad era para terminar con el pago de los spots que nos los den gratis. Y se ha convertido en un método para demeritar. Mira, las campañas son la época de los contrastes. Sí. Hay que contrastar a los partidos y a las personas que son los candidatos, ¿sí? Pero hay que contrastar las propuestas de los partidos y las propuestas de los candidatos. Pero no hay propuestas. No el de nuestro. Yo lo he dicho públicamente en diversas intervenciones, entrevistas que me han hecho, y lo he puesto por escrito. Hoy la spotización no está contribuyendo a nada, sino por el contrario. Ha creado una impresión social de que la política es absolutamente mala. No fortalece, no divulga, no instala una percepción de propuesta electoral y de lo que tendrá que ser la oferta de gobierno a través de las propuestas de los partidos y los candidatos. Dime una cosa, senador Miguel Barbosa, presidente del PRI. No, del PRD. Perdón, todavía presidente del Senado de la República. No, te pasó lo que me pasó a mí. Sí, te iba a decir, sí. No te lo hiciste presidente. Coordinador del PRD, bueno. Miguel Barbosa, presidente del Senado, coordinador de la bancada del PRD. Dime una cosa, ¿ya recibieron el edificio del Senado? A ver. ¿Cuándo empezó la obra? Empezó 8 años, en la legislatura pasada. Sí, hace 8 años. En el primer año de esta legislatura se dijo que se iba a recibir. No se podía recibir. En el segundo año de esta legislatura también se anunció que se iba a recibir, no se podía recibir. En el tercer año de ejercicio dijimos que lo íbamos a recibir, lo vamos a recibir. El 28 de mayo, este mes, se vence el segundo plazo de un convenio de concertación que se tiene llevado a cabo entre el fideicomiso, del cual el fideicomisario es Banobras. Debo decir que en este caso la anterior legislatura, el anterior Senado, que es el que manejó en el tiempo en que se hizo la obra, lo que hacía era destinar los recursos que manejaba Banobras. Banobras es el que ejerció todo el recurso de la obra del Senado por las dudas, y entonces todas hay casi 100 menciones que se están entregando por partes. En este momento, desde días pasados ya estamos recibiendo, y tenemos como fecha límite el 28 de mayo. O sea, ¿ya está terminado? ¿Ya se van a dar por satisfechos? No. O sea, ¿qué va a determinar? Del clima artificial hay esta observación, la reparas. De esto hay esta observación, la reparas. De eso estamos de acuerdo, se entregan. Quedan más de 100 observaciones. Van a quedar, creo yo, que alrededor de 32 observaciones al final. Que las mismas que si no se convienen se van a ir a un arbitraje. Pero vamos a recibir ya la mayor parte de conceptos de los cuales se compone la obra. Qué vergüenza la incapacidad de los gobiernos, ya federal, ya estatal, ya local, para hacer obra pública. Sí. Bueno, aquí fueron las empresas privadas, y qué incapacidad en el diseño, sí. O sea, yo sí hablo bien del Senado porque es un edificio hermoso, pero sí tiene errores de diseño muy graves. Pero no trataba de hacer un edificio bonito, sino la sede de uno de los poderes. Claro que sí. Un Bundestag hubiera sido. Sí. Dime una cosa, tengo este dato de que, se ha acusado al Senado del derroche, de los viajes, en fin, yo sé que tú has viajado por
tus recursos, ¿sí? Pero está el caso de este senador del PAN, Fernando Torres Graciano, que le pagó el Senado un boleto México-Madrid-México por 155,000 pesos. No hay ninguna línea, ni Iberia ni Aeroméxico, que son las únicas que hacen el vuelo directo, venden ni siquiera en business un boleto en ese precio. A ver, el Senado es una institución que funciona a través de muchas áreas. El área política, el área de gobierno, la ejerce la mesa directiva, encabezada por su presidente. Hay muchas áreas que manejan el tema de los viajes, el tema de la Contraloría, las finanzas, muchas áreas. El tema de los viajes. Primero decirte que yo sí llegué a afirmar que la política exterior que desarrolla el Senado es viajar. Y sí llegamos a encontrar, en algunos casos, excesos que tienen que ver con altos costos por el tiempo, la nula anticipación con que se compran, que pueden llegarse a comprar hasta con un día de anticipación. Entonces no había una regulación que hoy ya existe. De las cosas que en este año ocurrieron fue aprobar una regulación de viajes. Hoy, por ejemplo, para comprar un boleto, se toman 3 propuestas de 3 agencias diferentes. Y si el senador interesado llega con una propuesta más barata que las 3, se compra la propuesta del senador. Hoy todos los viajes hasta de 6 horas son en clase turista. Solamente los viajes mayores de 6 horas se vuelven business class o primera clase. ¿Primera? Órale. Business class o primera, se vende, porque hay aviones que no traen business y primera, o no traen primera, traen business. Ves que depende de cómo es el avión. Bueno, te voy a decir que en México solo 2 aerolíneas que vuelan a Europa traen turista, business y primera, Lufthansa y British. Los demás que vuelan es business y turista. Business y turista. Eso es lo que se compra, ¿sí? Y hoy se establece todo un procedimiento para que el viaje se autorice. El caso del senador Graciano, ¿sí? Creo que no tuvo por qué haber actuado hoy como él pensó, deslindó esta circunstancia, porque simplemente con la aclaración de cómo el Senado adquirió el boleto era suficiente para establecer que él no tuvo ninguna responsabilidad en la adquisición. Hoy tenemos una regulación perfectamente clara de cómo comprar. Tenemos hasta 41% menos de viajes. Sí. Ya. Pero te voy a y hoy tenemos toda una política exterior que desarrollamos en los eventos de los cuales participan. Pero ¿por qué siguen con el tema de las agencias cuando desde una oficina con internet hay plataformas de, a ver, dame el boleto más barato, México, Madrid, México, pum, y sale? O directamente a las aerolíneas, que ya lo estamos haciendo, Joaquín. Directamente no ir a agencias de viajes, sino ir a las aerolíneas directamente. La otra es la posibilidad de reembolso. Ahora ya no están pagando ningún boleto de avión para ser reembolsado en caso de que no se utilice. Porque luego le daban el boleto, no viajaban, lo cobraban y venga. Pudieron ocurrir todo ese tipo de cosas, Joaquín, y ahora el que no viaja, el senador que no viaja, que no utilice el boleto, se le descuenta el importe a su grupo parlamentario. ¿Sí? Todo eso ya está, ya ocurre de otra forma. Bien, a ver, Miguel Barbosa, finalmente, ¿cómo estás viendo a este gobierno cuando estamos llegando a la mitad política? No de calendario, sí, porque la mitad será el 1 de diciembre, pero la mitad política con las elecciones del 7 de junio. Bueno, yo creo que el PRI no tiene asegurada la mayoría que cuando arrancó a mediados del año pasado, que tenía calculada tener en las elecciones intermedias. De ahí esa cobertura que hace el gobierno al Partido Verde Ecologista para formar un porcentaje alto, y tiene que ver con el estado de la economía, tiene que ver con la inseguridad, tiene que ver con factores generales por los cuales el gobierno no puede tener un respaldo general para este proceso electoral. Yo diría que se actúa de buena fe. Yo no pienso que la política es un acto de perversión.
nunca lo he pensado. Aunque haya perversos. Pues siempre los hay, Joaquín. Por eso en todo. Siempre los hay, pero yo no he visto nunca confabular en la política para hacer el mal. A eso me refiero. Y yo creo que este gobierno está haciendo un esfuerzo institucional para que los problemas de México se resuelvan. Hay que implementar, que meternos todas las fuerzas políticas a implementar las reformas estructurales, más allá que el PRD tuvo una posición específica en muchas reformas estructurales, pero hay que meternos a implementar. Yo estoy pensando en proponerle a los coordinadores una comisión de seguimiento e implementación de las reformas con toda la legislación pendiente, la que falta, la que deriva de lo que acordamos, para poder desde la parte legislativa coadyuvar a que las reformas sirvan, ¿sí? Entonces, tuvo un momento estelar este gobierno cuando todas las fuerzas se sentaron en una mesa política que fue el pacto, pero después vino la realidad que está instalada, ¿sí? Una economía que no se mueve, y yo no veo que no se mueva no por falta de ideas en quien dirige o quienes dirigen la economía en México, es una mundialización. El tema del petróleo, la inseguridad sí la veo como deficiente en las estrategias que se han manejado para combatirlas. Hay un déficit en derechos humanos que hay que reconocer, que tiene que ver con el establishment, como dicen los americanos, ¿verdad? De cómo se ejerce la autoridad y el gobierno aquí, ¿sí? Hay déficit en esa materia, en lo que es acceso a la justicia, pero finalmente México sigue siendo un país donde se vive bien, con las presiones que tú conoces mejor que yo, con las presiones que cada ciudadano tiene en su vida del día a día, pero se vive bien. Bien, nada más de una cosa, Miguel. Empieza después de las elecciones, pues la carrera presidencial, ¿no? Sí, ya está. Sí, ya está, pero vamos, formalmente, no formalmente, vamos. Ya con más forma, con más ímpetu, no con más claridad, porque el único candidato presidencial definido se llama López Obrador, ¿no? Y está en campaña, ¿no? Pues ahí están casi 1 millón de spots. Sí. ¿Esta división de la izquierda no le va a hacer daño a un candidato del PRD? ¿O podrían pensar el PRD en algún momento determinado en ir en una gran alianza para la elección presidencial con un gran candidato ciudadano? Sí, mira, esa sería una posición ideal. Una izquierda atractiva, una izquierda moderna, una izquierda que fuera identificada, que nuevamente esperanzara a la sociedad. Y hay que esperanzar hoy a una nueva sociedad, que es la que nos rodea. Una izquierda que fuera una opción distinta a lo que es la derecha, que es el PRI y el PAN. Si hablamos desde la visión ideológica, una visión ideológica. La fragmentación electoral de la izquierda es una forma de debilitar la participación electoral de la izquierda. Sí, claro. Además está en sus genes, la división de la izquierda. Sí, eso está perfectamente claro. Bueno, la izquierda histórica, ¿no, sí, Joaquín? Sí. O sea, esa izquierda que también debe ser rebasada para que no se ubique que la única izquierda que puede volver es esa izquierda histórica. O la llamada izquierda de López Obrador. Una izquierda social, esa es también una izquierda que puede ser que sea más histórica que la histórica, sea más antigua en visiones que la histórica, ¿sí? Yo te hablo de una izquierda nueva, moderna, que encabece un verdadero dirigente social, que abramos, o sea, que se nos vea atractivos nuevamente para que la gente participe. Y ahí viene el déficit de los partidos políticos que hoy han presentado candidatos que la verdad no son atractivos. Así es, a ver, nada más déjame hacerlo. Y en la carrera presidencial, sí, pues tiene que estar la izquierda presente. Ah, no, por supuesto. Necesariamente. Ese país no puede entenderse sin la izquierda. Y créeme, Joaquín, que el PRI no las tiene aseguradas. Hay un horror de segmentos importantes en México, de muchas áreas, por el temor de que la izquierda histórica, en este asunto de se los dije, ya ven el contraste, ¿me explico? Venga a ocupar un espacio de, ¿cómo te puedo decir?, de que no se perciba la realidad como debe de ser. Tomemos decisiones correctas en México. A ver, entonces, dime nada más una cosa. Carlos Navarrete
no quiero usar el término, pero es el que destapó como un primer precandidato presidencial a Miguel Mancera, que resulta que no es del PRD. ¿Sería un candidato ciudadano? Bueno, Miguel Mancera es el político que por origen de propuesta partidaria ocupa el cargo más importante en el país. El jefe de gobierno puede ser el segundo político más influyente en la vida nacional. Todos los jefes de gobierno han sido precandidatos, desde que era departamento del Distrito Federal. Así es, porque es un escaparate gobernar a la capital del país, a la ciudad más importante de México. Y desde esa condición, Miguel Ángel Mancera se vuelve una alternativa para poder competir en el 2018. No ha anunciado Miguel Ángel Mancera un proyecto de esa naturaleza. Creo que ya es hora que lo piense hacer. Creo que hay muchos que podemos apoyarlo, ¿sí? Pero queremos conocer ya una decisión tomada, que es una decisión legítima, ¿eh? Eso de que yo no quiero... Que me den por muerto. Que me den por muerto, eso ya no existe en la política. Lo que diga mi dedito. Sí, ¿me explico? La noche de que se definían las intermedias en el 97, Vicente Fox se destapó, ¿eh? Sí. Esa noche yo lo recuerdo que iba viajando en carretera y esa noche se destapó quien después fue presidente en las condiciones que fue. ¿Me explico? Y así ha sido. Andrés Manuel lo ha dicho, él va. ¿Sí? Dentro del gobierno, la competencia interna por quién se define está clara y abierta. Pues en la izquierda también. Hagamos propuestas, ¿verdad? Muy bien. Pues las esperaremos. Miguel, muchas gracias. Joaquín, siempre es un placer estar contigo, es un honor estar en esta mesa. Al contrario, muchas gracias, te lo aprecio mucho. Es Miguel Barbosa, presidente del Senado y coordinador de la bancada del PRD. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Yo voy a unos anuncios y después de los anuncios urgen a defraudadores de Friqué a entregar sus solicitudes. Ha sido aislado el lote de vacunas, 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 el lote de vacunas,